tocar lo que es la parte de imagenología en paciente embarazada, en este caso ecografía obstétrica. Si bien en la bibliografía nos habla como estudio de última elección la resonancia magnética, que también se puede hacer, por cierto. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética es un estudio inocuo y es un estudio que no usa radiaciones ionizantes. ¿No? ¿Qué usa? ¿Qué usa? Utiliza lo que es un campo electromagnético y lo que son las ondas de radiofrecuencia. ¿No ve? O sea, absolutamente no usan nada si vale el término, de rayos que llegan a impregnar a nuestro organismo. Más bien utiliza nuestros mismos elementos, en este caso los hidrogeniones, ¿no? Bueno, entonces la ecografía termina siendo el estudio que más se ha utilizado en las últimas décadas para realizar control prenatal, ¿no? Tomando en cuenta que la ecografía tiene diferentes usos. En primer lugar, vamos a hablar de que la ecografía nos permite evaluar desde lo que es la parte estructural, la parte de crecimiento, nos permite determinar la certeza o la viabilidad del embarazo, ¿ya? Incluso nos permite determinar algunas alteraciones. Y es así que las variantes de la ecografía son varias. En este caso vamos a hablar de la ecografía bidimensional, ¿ya? La ecografía bidimensional es la que más se utiliza debido a que este estudio lo aplicamos para ver la parte estructural de lo que es el producto. En este caso, gracias a la ecografía bidimensional podemos observar, mire, estamos viendo su manito, ahí está su nariz, ahí está su corazón, ¿no? Gracias a este estudio podemos visualizar, ¿no? Obviamente se visualizan las estructuras en una imagen dinámica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con los otros estudios que son imágenes estáticas? Les había comentado, ¿no? Es como una selfie, ¿no? Que después de que le termina su pareja, una sonrisa y dice positivo, por fin feliz, ¿no? Pero sin embargo después de eso es como el chinito que se da la vuelta y se va llorando, ¿no? Entonces, un estudio dinámico nos permite mostrar lo que pasa e incluso nos permite visualizar desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, la ecografía bidimensional permite ver estructuras, la parte morfológica con una imagen dinámica, ¿ya? A diferencia, existe otro estudio que se llama el estudio del Doppler pulsado. El Doppler pulsado, o también denominado la ecografía, el Doppler espectral, ¿ya? Este estudio nos permite visualizar una especie de ondas, pero fundamentalmente de la circulación, ¿ya? El efecto Doppler en la ecografía nos permite evaluar cómo está la circulación. En este caso, el Doppler pulsado nos permite evaluar dos cosas. Primero, la cantidad de sangre que va a un determinado órgano y segundo, la velocidad con el que va. ¿Está bien? Dos cosas. El Doppler pulsado nos permite determinar la cantidad de sangre y la velocidad de la sangre con la que va a un determinado órgano. ¿Está bien? Luego viene el Doppler Color, que es la más simple, ¿no? El Doppler Color nos permite simplemente ver, ¿ya? El flujo sanguíneo. Es decir, si yo voy a proyectar mi mano, ¿ya? Lo proyecto y luego lo aplico el efecto Doppler, voy a decir, ¿hay o no hay flujo sanguíneo? ¿Qué tal si está amarrado? Bueno, está amarrado por completo. ¿Qué va a pasar? ¿Hay o no hay flujo sanguíneo? No hay flujo sanguíneo. Y recuerden lo que habíamos hablado en ecografía testicular, para diferenciar de lo que era orquitis y lo que era torsión testicular. ¿Cuál era la diferencia? Ambos existían aumento de volumen, pero en uno había flujo sanguíneo y en el otro no había, ausencia. ¿Vale? Entonces, ¿gracias a qué hacemos esto? Gracias a la ecografía Doppler. ¿Está bien? Aparte de esto, la ecografía Doppler, aparte de determinar si existe o no existe flujo sanguíneo, nos permite identificar la dirección de un flujo sanguíneo, ¿ya? La dirección. La ecografía 3D y 4D y 5D, en la ecografía obstétrica se utiliza para identificar y para distinguir malformaciones congénitas, pero malformaciones externas,
¿no? Es como una especie de tomografía estos. Entonces nos va a permitir visualizar, mire, este bebé tiene una fisura labial o una fisura labio-alveolo-palatina. Tiene 10 dedos, ¿no? O tiene 6 dedos. Entonces, polidactilia, sindactilia, ¿no? Por ejemplo, no tiene un piecito, no tiene nariz. A través de la ecografía en 3D, 4D o 5D nos permite ver la parte morfológica y distinguir las malformaciones congénitas. ¿Está bien? Es tan específico, en la ecografía 3D, antes nos mostraba en una imagen completamente distorsionada, ¿ya? Una imagen aparentemente con color de piel, pero sin embargo era algo ficticio. Hoy en día, con la ecografía 5D, incluso pueden determinar el color de la piel real, ¿no? Es decir, si la pareja viene y se hace sacar una ecografía y le dice, y ambos son de tez blanca, que le diga, no, su hijito tiene un color de tez morena, ¿no? Y va a haber una pelea terrible, ¿no? Pero recuerden que existe el famoso gen recesivo, ¿no ve? Que en algún momento del tiempo de sus antepasados, uno de sus antepasados ha terminado siendo de tez morena, entonces, y esa puede llegar a ser también, que puede ocurrir, tampoco sean tan cerrados, ¿no? Hagan test de paternidad. Ya. Entonces, independientemente de esto, ya, la ecografía se debe hacer en 3 momentos. Al igual que en los controles prenatales, hablamos de primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Está bien? Entonces, vamos a ser lo más puntuales posible porque no me interesa que ustedes sepan manejar. En algún momento lo van a ir aplicando, pero sin embargo, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que le voy a pedir en el primer trimestre? En el primer trimestre, ¿ya? Lo que pretendemos encontrar son aspectos fundamentales como ser la vitalidad, ¿ya? Y el tiempo de gestación. En este caso, la primera indicación, durante el primer trimestre, sí o sí deberíamos hacerle una ecografía transvaginal, sí o sí. Si bien en nuestra cultura, ¿ya? Por el tipo de población que tenemos los países latinoamericanos, en algunas poblaciones como poblaciones altiplánicas, imposible que ustedes le hagan una ecografía transvaginal, por la misma ideología que tienen, ¿no? Entonces, lastimosamente en ellos tenemos que hacer ecografía transabdominal, pero la de elección, ojo, es transvaginal en el primer trimestre. Tiene mucha mayor sensibilidad y les he explicado por qué. Entonces, en este punto, como se darán cuenta, ¿ya? La ecografía en el primer trimestre, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo principal es confirmar el embarazo, ¿no ve? Es facilito, ¿no ve? La pareja le dice, mi amor, estoy embarazada, test de embarazo positivo. Listo. Y el otro ya asustado y ya se pone en situación y ni modo, ¿ve? Pero en realidad, ¿qué deberíamos hacer? Para confirmar el embarazo, porque recuerden que el test de embarazo puede dar falsos positivos. ¿Qué tenemos que hacer? La ecografía, ¿no? Nada, a mí no me achuntas nada, dice, ¿no? Ecografía. No, la ecografía es el más sensible, chicos, ¿ya? Incluso la ecografía transvaginal nos permite hacer diagnósticos desde la 4ª semana de gestación, la transvaginal. La transabdominal, lastimosamente, es algo bien inespecífico, que habitualmente desde la 5ª o la 6ª semana recién se visualiza. Pero la ecografía transvaginal, a partir de la 4ª semana ya podemos ver lo que es el saco gestacional. Lo primero es hablar de confirmación del embarazo. El hecho de que esté confirmado el embarazo no significa de que ese embarazo sea viable, ¿no? Y ahí va el siguiente, confirmar la vitalidad del embarazo o la viabilidad, ¿ya? Lo siguiente que debemos evaluar es la localización del embarazo. ¿Dónde se implanta habitualmente, en teoría? En el fondo posterior, ¿no? En este caso estamos hablando del tercio posterior del útero, ¿no? Del cuerpo del útero. A nivel de la ampolla ocurre la fecundación, no se equivoquen eso, ¿ya? La ecografía en el primer trimestre nos permite corregir la edad gestacional, ¿ya? Ahí vamos a hablar de un parámetro importante, lo que les decía al otro grupo, ¿ya? En el primer trimestre existe un sesgo, un error de más o menos 1 a 2 días. Ya, lo redondeamos a 2 días. Más o menos 2 días.
máximo. ¿Ya? En el segundo trimestre, el error va a crecer, y va a crecer a 7 días. En el tercer trimestre, el error va a crecer más, mayor a 14 días. ¿Ya? ¿Eso qué significa? A ver, les voy a contar una experiencia propia aquí en el hospital. Llega un paciente y su papá me dice: doctor, le cuento que a mi hijita se le hincha mucho el estómago. Está así, hace casi un año, ya está cumpliendo un año, y no se le deshincha completo. Siempre está bien duro, ¿no? Y aparte, hace más de 2 meses ha estado vomitando. Ya, ¿no? Entonces, uno le hace la anamnesis, la revisión, todo eso, y bueno, pues clínicamente existen rasgos que les van a determinar que este embarazo. Yo le hago la ecografía y le digo a la muchacha: tienes 36 semanas de gestación, está embarazadita, 36 semanas. ¿No? Entonces, le pregunto, primero antes de eso, le pregunto cuándo ha sido su fecha de última menstruación. Y ella me da una fecha que nos sacaba aproximadamente 38 semanas. Le hago la ecografía y me sale 36 semanas. ¿Eso qué significa? De que la ecografía nos puede dar un sesgo de 2 semanas, antes o después. Por ejemplo, si el paciente les dice: tengo 36 semanas y es su primera ecografía, este paciente puede llegar a tener 34 semanas o 38 semanas. Porque si es 34 semanas, es un prematuro, tenemos que hacer maduración pulmonar. Si es 38 semanas, realmente se hace directamente, ¿qué cosa? El parto. ¿Lo ven? Entonces, tiene un sesgo mucho más grande, entonces no tienen que confiarse mucho de la ecografía del tercer trimestre. Por eso es que, no sé si han visto, cada vez que controlan en el momento del parto, debe su primera ecografía, les dicen. ¿No? Ven la primera ecografía y en base a eso sacan lo que es la edad gestacional. Nunca agarran la ecografía del tercer trimestre, ¿ya? Porque la ecografía del primer trimestre tiene un sesgo menor, 2 días como máximo. ¿Está bien? Ya. ¿Cuáles son los parámetros que van a llegar a medir en el primer trimestre? Saco gestacional. ¿Ya? Esto es el saco gestacional. El saco gestacional es una imagen anecoica circular de bordes regulares, redondos y circunscritos. Ese es el saco gestacional. ¿Cómo reconocemos el saco gestacional? Alrededor de esto existe otro anillo mucho más hiperecogénico, mucho más blanco, que corresponde a una que se denomina reacción decidual. ¿Ya? Pero quiero que se metan en la cabeza es esto. El primer parámetro es el saco gestacional. Esto es saco gestacional. ¿Está bien? El segundo parámetro es hablar del saco vitelino. Esto es un embarazo, por ejemplo, entre 4 a 6 semanas. ¿Ya? 6 semanas. Podemos ver simplemente así. ¿Ya? Pero si yo viera mayor a 8 semanas, sigo observando saco gestacional. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ¿cuándo ocurre la organogénesis y la morfogénesis? En la 8ª semana, chicos. ¿Sí o no? En la 8ª semana. Se supone que a partir de la 6ª semana ya debería existir el producto. Pero este paciente tiene 8 semanas y no hay producto. ¿Cómo se llama este diagnóstico? Huevo muerto retenido o embarazo anembrionado. O sea, este producto, este embarazo, tiene que interrumpirse, tiene que hacerse una limpieza, una MER. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Entonces, cuando ya observamos, primero, esto es el saco gestacional, y esto que estamos viendo, este anillo en su interior, se denomina el saco vitelino. ¿Está bien? A partir de ese saco vitelino también se logra derivar lo que es el producto como tal. Aquí estamos viendo el saco gestacional, saco vitelino y el angelito. ¿Vale? Así, literalmente, con un verdadero angelito. ¿Vale? Entonces, en este punto, chicos, el saco gestacional, el saco vitelino, y luego, cuando vemos el producto, vamos a hacer una medida que se denomina longitud cefalocaudal. ¿Ya? Esas 3 medidas se hace en el primer trimestre. ¿Cuál es el objetivo de hacer esas 3 medidas?
primero nos va a determinar, ¿qué cosa? Edad gestacional. Segundo, nos va a determinar fecha probable de parto. Esas dos cosas, nada más. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Ya? En el primer trimestre, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Siempre vean saco gestacional, saco vitelino y longitud céfalo-caudal. Estos tres parámetros, ¿qué les va a arrojar? Edad gestacional y fecha probable de parto. ¿Ya? Ya sea en la edad fetal o en la edad embrionaria, en la etapa embrionaria, siempre debemos ver un aspecto fundamental, que es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y ahí les pongo, la frecuencia cardíaca embrionaria o fetal, ¿ya? Es un signo de vitalidad. Vitalidad. Siempre, ¿ya? ¿Cuál es el signo de certeza de vitalidad? La frecuencia cardíaca. En este caso puede existir el embrión, pero si no encuentran embriocardia, ese producto lastimosamente no va a vivir, o sea, ya está muerto, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca embrionaria? Mayor a 180, o sea, en el embrión. El fetal, 120 a 160. ¿Está bien? Vamos. Ya, eso lo voy a dejar así. Esto que estamos midiendo es longitud céfalo-caudal, o también denominado longitud céfalo-nalga, porque obviamente tomamos lo que es la región posterior, la región de los glúteos, ¿no? Por eso se llama longitud céfalo-caudal o cefalonalga. Esto que estamos apreciando es lo que es la frecuencia cardíaca. Una vez que evaluemos, ya sea en el periodo embrionario o fetal, siempre debemos verificar frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es el signo de certeza de vitalidad. En el primer trimestre, entre el primero y el segundo trimestre, vamos a hacer lo que es la identificación de algunos trastornos congénitos, ¿ya? Esos trastornos congénitos pueden darse por diferentes situaciones. Primero, pueden ser de origen congénito o genético. Por ejemplo, el trastorno del riñón en esponja se debe a un trastorno por un gen autosómico recesivo. Es decir, que por ejemplo, a mí puede ser que no me ha dado, pero sin embargo le dé a los hijos de mi hijo, de mis hijos, ¿no? Entonces hablamos de un gen recesivo, ¿no? Esa información es valiosa, ¿ya? Puede ser de origen ambiental. Significa que por efectos de consumo de alimentos, consumo de medicamentos o incluso ser sometidos a rayos X, durante el periodo de formación pueden llegar a producir trastornos congénitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un paciente que entre en la 8ª semana, ¿no? Y le mandan hasta hacer una radiografía de los dientes, se hace sacar una radiografía de los dientes, lo irradia, y les aseguro que esa radiación le va a producir una malformación congénita, ¿ya? Factores infecciosos, como los que van a llegar a producir las famosas infecciones TORCH, como se le conoce. ¿Qué contienen el TORCH? Toxoplasma, ¿qué más? Citomegalovirus, sífilis y Chagas, ¿no ven? Que son las 4 enfermedades que van a llegar a producir alteraciones genéticas. Hola. Entonces, sí. Ya, entonces, esas son las probabilidades de generar malformaciones congénitas. En este caso vamos a hablar incluso trastornos genéticos como ser el síndrome de Down, síndrome de Turner y otros. Durante el segundo trimestre, específicamente hablando, durante el segundo trimestre, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Primero, el crecimiento, ¿ya? Y lo segundo que vamos a evaluar es fundamentalmente lo que es los defectos posiblemente cromosómicos, ¿ya? En cuanto a lo que es el crecimiento, vamos a hacer, haciendo énfasis.
segundo trimestre, ¿qué cosas vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es una ecografía que se llama las cromosomopatías. ¿Ya? Y lo segundo que vamos a hacer entre la semana 18 a 22 se llama una ecografía estructural. ¿Ya? En esta semana es donde ustedes pueden preguntar qué sexo va a ser su bebé. Más allá ni se atrevan porque se van a equivocar. ¿Ya? Entonces, entre la semana 11 y la semana 13 es el mejor periodo para identificar trastornos congénitos. ¿Ya? A eso se llama estudios de cromosomopatías. Existen más de 5 estudios, pero los más conocidos y los que ustedes pueden llegar a hacer, entre ellos está la translucencia nucal. ¿Ya? El primer estudio es la translucencia nucal. La translucencia nucal, ¿qué es la translucencia nucal? Es una pequeña formación, es un acúmulo fisiológico de líquido que se llega a formar detrás de la nuca del producto. Ahí está, miren. Esta línea que están observando se llama translucencia nucal. Entre la nuca y lo que es esta línea, esta zona es una zona donde se llega a formar líquido. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer en este periodo entre la semana 11 y 13 es medir desde este punto hasta este punto. Y normalmente esta debe medir menor a 2,5 milímetros. ¿Está bien? Nos habla de 2 a 3, pero lo vamos a poner en regla, todo como la regla de los 2,5 y se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? En este caso, menor a 2,5 milímetros. ¿Ya? Eso es lo normal. Si tenemos mayor a 2,5 milímetros, como lo que vamos a observar, ya, bueno, estos son más términos, ya. Miren acá. Cuando observemos una translucencia nucal mayor a 2,5, como en este caso, miren, está acá, esto, y esto es lo normal. Miren, más estrecho y esto está mucho más ancho. Si en este periodo observamos mayor a 2,5 milímetros, debemos sospechar de alteraciones cromosómicas, fundamentalmente de trisomía 21, trisomía 18 y alteraciones en el par 13. ¿Ya? Ahí está. Alteraciones en el cromosoma 21, 18 y 13. Y así, resumiendo. ¿Está bien? El otro parámetro es el hueso nasal. Y el hueso nasal es mucho más específico para trisomía 21, para el síndrome de Down. ¿No? Por el hecho de que los que tienen Down generalmente nacen casi, algunos con la nariz casi planita, algunos sin nariz. ¿No? Entonces, en este caso, el hueso nasal, desde la base, desde acá hasta la punta, debería medir mayor a 2,5 milímetros. Mayor, ¿no? La translucencia nucal era menor a 2,5. ¿Vale? Entonces, cuando es menor, ya hablamos de patología. Cuando es menor a 2,5 o está ausente, debemos sospechar de las mismas patologías que hemos hablado anteriormente, pero fundamentalmente trisomía 21, síndrome de Down. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Y esto es un resumen. En este caso, el cribado ecográfico para malformaciones congénitas lo hacemos entre la semana 11 y 13. Si el paciente llega a la semana 10, ¿qué hacemos? Les reprogramamos una semana después. Mejor si es 2 semanas después. ¿Por qué? Porque solamente la translucencia nucal se observa entre la semana 11 y 12. ¿Ya? Translucencia nucal, hablamos de menor a 2,5. Hueso nasal mayor a 2,5. Cuando es menor a 2,5, hablamos de alteraciones asociadas a trisomía 21, 18 y 13. ¿Está bien? ¿Por qué 2,5? ¿No? En este caso, ya pasamos a evaluar lo que es, ya no al producto, sino vamos a empezar a evaluar lo que corresponde a
en esta diapositiva al cuello, ¿no? Al cervix uterino. Tomando en cuenta de que esto es el cervix, miren, esto es el cervix, ¿ya? Es el conducto cervical, el orificio cervical interno, el externo. Desde un punto hasta el otro punto debe medir mayor a 2,5 centímetros. ¿Ya? Esa es la regla. Por eso les hablo de 2,5, la regla de los 2,5. 2,5 centímetros. ¿Ya? Si mide menor, si es menor a 2,5 centímetros o 25 milímetros, como quieran, es sinónimo de incompetencia cervical. ¿Ya? Se denomina incompetencia cervical. En este caso, 33, ¿normal o patológico? Normal, mayor. 40, ¿normal o patológico? Normal. 15, patológico, porque tomando en cuenta de que acá era el orificio cervical interno y fíjense cómo se ha dilatado. A ver. 15 milímetros, patológico. 9, patológico, ¿no? Y en este punto, fíjense, acá, este es el orificio cervical externo y esto es el interno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la bolsa, ¿ya? La bolsa amniótica se ha protruido y ha permitido la apertura de todo el conducto cervical, ¿no? ¿Cuál es la desventaja grande cuando el cervix se va produciendo una dilatación y reduce de tamaño? Que el parto se desencadene sin importar la edad gestacional, ¿no? Peor aún, si estamos en un paciente entre la semana 18 o 22, segundo trimestre, o en una gestación menor a 34 semanas, se habla de un parto, una amenaza de parto prematuro. ¿Está bien? ¿Qué habíamos hablado? Que durante el segundo trimestre, ya específicamente entre la semana 18 y 22, se realiza la ecografía estructural. ¿Qué es la ecografía estructural? La ecografía estructural es una forma de evaluación minuciosa de todas las características morfológicas externos e internos del producto, del feto, ¿no? En este caso, les dirá cuántas falanges tiene el dedo anular, el dedo índice, el dedo meñique. Va a ir evaluando uno por uno, ¿no? Si el paciente se encuentra con lo que es con su mandíbula, con su maxilar superior, si se encuentra con ambos brazos, si la pared torácica está formado, si tiene las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacrococcígeas, los huesos de la cadera, absolutamente todo. Evalúa todo lo que es cabeza, cara y cuello, columna, tórax fetal, aparato gastrointestinal, ¿ya? Todo lo que es el sistema esquelético, incluso los genitales externos, ¿ya? La ecografía estructural deberíamos emplearlo sí o sí, de manera rutinaria entre la semana 18 y 22. Esto con el fin de detectar posibles malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, que este niño tenga polidactilia, ¿no? En este periodo es donde ustedes pueden evidenciarlo mucho mejor. Entre la semana y 18, habitualmente, hoy en día esto no se hace, lastimosamente, pero ustedes como médicos, háganse hacer esto obviamente por salud de sus hijos, ¿no? Entre la semana y 18 y 22 pueden absorber una curiosidad que muchos lo tienen, determinar el sexo, ¿no? Ese es el único momento donde se va a poder identificar de manera fehaciente, porque después de eso, recuerden que como va creciendo y la cavidad amniótica termina siendo más pequeñita, ¿qué hace el bebé? Cruza sus pies y oculta sus genitales. Y es un tanto difícil, incluso algunos lo confunden y lo ven, el cordón umbilical es el varoncito y resulta que es mujercita, ¿no ve? Entonces, son aspectos que lastimosamente después de la semana 22 ya nos produce errores diagnósticos. Entre la semana 18 y 22 sí se puede observar. ¿Cuáles son los signos ecográficos? Hablamos cuando es de sexo femenino, hablamos de lo que es el signo de las 3 rieles, ya, tal cual están observando, miren, ahí está. O hablamos del famoso signo de la hamburguesa, ¿ya?
¿Se han visto eso? Entonces, el otro es el signo de la cabeza de tortuga. Y fíjense, como si fuera una tortuguita ahí. Entonces, esos son los dos signos ecográficos. Parecen chistosos, pero sí se observan, tal cual en la ecografía. ¿Está bien? ¿Cuáles son los dos signos? Si yo les coloco, por ejemplo, en la semana 32, paciente reporta ecografía compatible con el signo de la tortuga. ¿Cuál es su sexo? Les coloco femenino, masculino, inespecífico. ¿Cuál colocarían? Inespecífico, porque no pueden asegurar. ¿Está bien? Entonces recuerden que en la semana 18-22 es donde es más certero el diagnóstico. Excelente. Les estoy dando los tips así para que den un buen examen, porque va a estar matador. Tercer trimestre. Entre el segundo y el tercer trimestre se hace una medición que se llama la biometría fetal. La biometría fetal consiste en tomar 4 medidas, las básicas. La primera es lo que es el diámetro biparietal, lo que están observando. Es decir, el diámetro biparietal es medir desde este punto de la región parietal hasta el otro extremo de la región parietal. ¿Ya? No les voy a enseñar cómo, pero simplemente necesitan saber. ¿Ya? El segundo es la circunferencia cefálica, es decir, medir todo el perímetro de lo que es la cabeza. ¿Ya? El tercero es la circunferencia abdominal. Realmente a la mitad del abdomen, por encima del cordón umbilical, medimos esta imagen, que corresponde a la circunferencia abdominal. Y por último, es la longitud femoral, es medir el fémur, fíjense, de un extremo hasta otro extremo. ¿Ya? La longitud femoral es el más específico, ¿ya? Si bien los otros también tienen sus medidas, ¿ya? Pero sin embargo, si me debo fiar en alguna de estas 4 medidas, más voy a apuntar por la longitud femoral. ¿Está bien? Porque recuerden que la cabeza del feto puede crecer en demasía. ¿Por qué? Por ejemplo, en un feto macrosómico, la cabeza va a estar mucho más grande. Voy a medir y voy a decir 38 semanas, pero voy a medir longitud femoral y fecha de última menstruación y va a salir 32 semanas. Una diferencia completamente abismal. ¿Ve? No se confíen tanto de estos 3 primeros, tienen que fiarse más de la longitud femoral. Si tengo un feto macrosómico, les pongo un caso clínico, feto macrosómico donde se evidencia, por ejemplo, diámetro biparietal tantos que corresponde a tantas semanas, circunferencia cefálica tantos, y longitud femoral corresponde a 26 semanas, diámetro biparietal corresponde a 36 semanas. ¿Cuál es su edad gestacional? Tienen que tomar más longitud femoral. En un paciente en un feto macrosómico, tomen solamente longitud femoral. Ahora, estos 4 parámetros, ¿qué nos permiten hacer? Esa es la pregunta del millón. Lo primero que nos permite determinar, ¿ya?, es edad gestacional. ¿Ya? Lo segundo que nos va a permitir determinar es igual, fecha probable de parto. Lo tercero que nos va a ayudar a determinar, ¿qué es? Ahí sí aumentamos. Peso fetal. Y por último, vamos a determinar lo que es la talla fetal. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el segundo y el tercer trimestre. A través de la biometría fetal determinamos estas 4 cosas. En el primer trimestre, el saco gestacional, el saco vitalino y la longitud cefalocaudal, ¿qué nos permite ver? Edad gestacional y fecha de probable parto, nada más. Pero acá ya es mucho más amplio. Incluso podemos ver talla y peso fetal. En esta diapositiva se muestra cómo se evalúa la presencia de líquido amniótico. ¿Ya?
el líquido amniótico se puede evaluar en dos momentos, entre la semana, en el segundo trimestre o tercer trimestre. Hablamos segundo trimestre, entre la semana 14 y 20, ¿ya? Se mide simplemente un saco único, que se llama el método de Chamberlain, ¿ya? El método de Chamberlain se mide un solo saco y esto, su valor normal mide entre 2 hasta 8 centímetros. 2 a 8 centímetros, nada más. Sin embargo, a partir de la semana 20, mayor a 20, ya se usa el método de los cuadrantes o el método de Phelan. Aquí está, método de Phelan. El método de Phelan habitualmente mide en los 4 cuadrantes zonas libres donde se encuentra el líquido amniótico, ¿no? Obviamente ustedes no la van a hacer, pero lo que tienen que conocer que, de acuerdo al método de Phelan, lo normal es entre 5 a 24 centímetros. Lo normal, ¿ya? Ahora, si tenemos un paciente en el segundo trimestre, está menor a 2, se denomina oligohidramnios. Si está mayor a 8, polihidramnios. ¿Está bien? En el tercer trimestre, de acuerdo al método de Phelan, si está menor a 5, oligohidramnios. Si está mayor a 28, polihidramnios. ¿Está bien? La pregunta del millón, ¿por qué da oligohidramnios? Yo sé que esto lo han llevado en embriología, pero se han olvidado, ¿no ven? ¿Cómo es que se forma el líquido amniótico? ¿Cómo se forma? Chicos, están en tercer año. A ver, por si acaso en Cosmil, a partir de esta gestión, sus compañeros que van a venir al hospital para hacer sus ROTS allá tienen que dar examen. Si no, no se les acepta. Doctor, con el ánimo de equivocarme, del sitio trofoblasto. Puede ser, pero en este caso estamos hablando ya en el producto, en el feto. ¿Cómo mantiene? Porque imagínense, si nosotros agarramos un vaso de agua y lo mantenemos 9 meses, ¿qué va a pasar con ese agua? Turbio, ¿no ve? Lo mismo. ¿Qué necesita hacer para que se mantenga adecuadamente el líquido amniótico? Surgir un constante recambio. ¿Y cómo ocurre eso? Que el bebé tiene que producir y el producto principal del líquido amniótico es la orina. ¿Lo ven? ¿Y cómo lo drena? A través de la deglución. Ese es el filtro. Entonces, ahí métanse a la cabeza, ¿cuál sería el trastorno más importante para producir oligohidramnios? Que el producto tenga defectos renales, ¿ya? Defectos renales. Estenosis uretral, agenesia bilateral, ¿no? Riñón en herradura, trastornos renales, ¿ya? Pero en algunos casos puede ocurrir lo que es la famosa ruptura prematura de membrana, ¿ya? Es decir, que la paciente embarazada está caminando y de pronto diga, es como si, sin control alguno, es como si me hubiese orinado, ¿no? En este caso se ha roto el saco amniótico y todo el líquido se ha salido afuera. Ruptura prematura de membrana, ¿no? Antes del nacimiento. En este caso, la causa más frecuente de ruptura prematura de membrana son las infecciones urinarias, por si acaso, ¿ya? Por contraparte, vamos a hablar de polihidramnios. ¿Cuál será la causa principal, los factores patológicos más importantes de polihidramnios? ¿Cuál? No lean allá. No lo lean. Obviamente incluso hasta puede ser de origen osmótico, ¿no ven? Que el niño orine demasiado, eso va a aumentar, ¿no ven? En este caso estamos hablando de defectos metabólicos como ser la diabetes mellitus tipo 2 en las madres, la diabetes gestacional, puede producir una de las causas. Pero la causa principal es de origen gastrointestinal, es decir, que el niño sigue produciendo normal la orina, pero sin embargo no tiene capacidad de deglutir. ¿Cuáles serían las causas? La atresia esofágica, la agenesia esofágica, atresia pilórica, ¿no? Defectos del tubo digestivo. ¿Está bien? ¿Está entendiendo, chicos? Placenta.
La placenta se debe evaluar a través de la clasificación de Granum. ¿Ya? Granum. La clasificación de Granum se clasifica en 4. Si bien esto hoy en día en muchos países ya no lo utilizan, pero esto generalmente nos permite determinar el grado de envejecimiento placentario. ¿Ve? Entonces, en un grado 0, habitualmente la placenta se encuentra liso por completo. Así, el borde. En un grado 1 ya empieza a lobularse discretamente. ¿Ya? En un grado 2, las lobulaciones ya son más pronunciadas, pero aparte de esto, tenemos microcalcificaciones. ¿Ya? En un grado 3, que generalmente se da en los embarazos posttérminos, las lobulaciones son completas porque se van hasta la base del miometrio. Así. Y aparte tienen calcificaciones visibles. Eso es un granum 3. Un granum 3 habitualmente nos da en un paciente, bueno, en un embarazo posttérmino, es decir, mayor a 42 semanas. ¿Está bien? Lo habitual es que la placenta termine hasta lo que es un granum 1, un granum 2, pero generalmente granum 3 ya termina siendo casi patológico, por si acaso. Granum 1 era liso, granum 0 liso, granum 1 empieza lobulaciones discretas, granum 2 lobulaciones pronunciadas con microcalcificaciones, granum 3 lobulaciones completas con calcificaciones visibles. ¿Está bien? Lo siguiente que vamos a evaluar es la placenta. ¿Ya? Recuerden que la placenta, y aquí ya vamos a salirnos fuera del entorno del famoso 2.5, aunque en alguna bibliografía nos habla igual de mayor a 2.5. ¿Ya? Normalmente la placenta debería estar mayor a 2 centímetros del orificio cervical interno. Es decir, este es el orificio cervical interno y este es el externo. ¿Lo ven? Desde el orificio cervical interno hasta el borde de la placenta, borde inferior de la placenta, esta distancia debería medir mayor a 2 centímetros. ¿Está bien? Mayor a 2 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando el orificio cervical interno y el borde inferior mide menor a 2 centímetros? ¿Cómo se denomina? Placenta con inserción baja. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la placenta se encuentra en el borde de lo que es el orificio cervical interno? Se denomina placenta previa marginal. ¿Ya? Marginal. ¿Y qué sucede cuando ocluye? Ya sea de esta forma o incluso de esta forma, ocluye por completo el orificio cervical interno, se denomina placenta previa completa o placenta previa oclusiva total. ¿Está bien? Ahora veamos las imágenes. Acá está a 8 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso, placenta previa con inserción baja. Acá, miren, este es el orificio cervical y esto es la placenta. ¿Diagnóstico? Oclusiva total. Bien. ¿Ya? Este es el orificio cervical y acá está la placenta. Placenta previa marginal. Muy bien. Marginal. ¿No? Orificio cervical y la placenta. Placenta o previa oclusiva total. ¿No? Al igual que esta, miren. Adelante. Obviamente, ¿esto para qué valoramos? Porque ya de pronto todo paciente con una placenta previa marginal, incluso una inserción baja, tiene una alta probabilidad de que esto sea cesárea. ¿Por qué? Por el hecho de que en el momento del parto, esto puede llegar a obstruir, ¿ya? Y salirse la placenta primero. Y esto puede llegar a producir sangrados abundantes, produciendo lo que es muerte materno-fetal. No solamente ni siquiera el feto, sino también la madre, por el abundante sangrado.
es sumamente peligroso. Por eso es que en estos casos se determina cesárea. ¿Ya? Una de las patologías que vamos a ver es el famoso desprendimiento de placenta normoinserta. Esta patología generalmente se da en el tercer trimestre. ¿Ya? Relativamente, el desprendimiento de placenta normoinserta se puede dar por movimientos bruscos, pero cuyo imagen patológico frecuente es el hematoma retroplacentario. ¿Ya? Ahí puede existir un hematoma marginal, un hematoma intraplacentario o preplacentario, que son alternativas, pero la más importante en el desprendimiento de placenta normoinserta es el hematoma retroplacentario. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es directamente criterio de internación para mantenerlo en reposo absoluto al paciente, porque de lo contrario se va a desencadenar un parto prematuro, incluso posiblemente antes de que se produzca el tema del desprendimiento, tiene que hacerse cesárea, ¿no? El desprendimiento de placenta normoinserta, por si acaso, puede terminar en una histerectomía. ¿Ya? Entonces es importante hacer los diagnósticos. ¿Cuál es la complicación más frecuente del desprendimiento de placenta normoinserta? Dos cosas: parto prematuro o histerectomías. Sufrimiento fetal agudo. No los pienso cansar, solamente vamos a terminar 3 diapositivas más y nos vamos. ¿Ya? ¿Qué es sufrimiento fetal agudo? Significa que el producto en el interior de la madre está empezando a producir alteraciones fisiológicas, ¿no? En este caso, habitualmente, el bebé, ¿qué es lo que se hace? Se hace caquita dentro de lo que es dentro de lo que es la cavidad amniótica. Por eso es que nacen completamente en un líquido amniótico verdoso, lo que se le conoce el líquido meconiano. ¿Vale? Entonces, pero ecográficamente y clínicamente, ¿cómo vamos a saber si está o no está con sufrimiento fetal agudo? Existe para valorar, por ejemplo, la respiración fetal, tono fetal, índice de líquido amniótico, pero el más importante es esto: la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? La frecuencia cardíaca fetal va variando desde niveles mayores a 160 o menores a 120. ¿Ya? Es decir, en el momento de la contracción, ¿ya?, la frecuencia cardíaca fetal se va a disparar por encima de 160, 170, 180. En el momento que relaje la contracción, va a bajar por debajo de 120 o 100. ¿Ya? Esa variación en 2 ciclos ya se le cataloga como sufrimiento fetal agudo, ¿no? Porque tiene un alto riesgo de muerte, por si acaso, muerte fetal. Y eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Está bien? ¿Cuál es el parámetro más importante para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo? La frecuencia cardíaca. En este caso, las variaciones entre menor a 120 o mayor a 160. Hidrops fetal. El hidrops fetal es el sinónimo de anasarca, ¿no? Es lo mismo que hablar edema generalizado. En este caso, el producto llega a tener derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, edema subcutáneo, completamente hinchado, ¿no? Y esto se puede deber a diferentes trastornos, como ser los cuadros de toxoplasmosis, sarampión, donde pueden ocurrir este tipo de trastornos. Y por último, lo que es muerte fetal. ¿Ya? En la muerte fetal, ¿cómo diagnosticamos muerte fetal? Ausencia de frecuencia cardíaca fetal. ¿Listo? Suficiente con eso. Ya. Ahora, hay un signo que nos va a permitir decir si es más de 6 horas o menos de 6 horas. Ya. En este caso, vamos a hablar de lo que es el signo de Spalding. Este signo consiste en la superposición o la sobreposición de los huesos del cráneo. Normalmente esto es debido a la pérdida del tono muscular. Por ejemplo, cuando yo jalo algo, ¿qué hacen mis músculos? Se vuelven firmes, se vuelven duros, ¿no? Y esto impide que, obviamente, o esto permite que yo pueda jalar un objeto, ¿no ven? Pero sin embargo, en este caso, el tono fetal disminuye y esto va a llegar a producir que los huesos se relajen y se sobrepongan. A eso se llama el famoso signo de Spalding, la sobreposición de los huesos del cráneo. ¿Ya?
Signo de Spalding positivo, igual a muerte mayor a 6 horas. Signo de Spalding negativo, muerte menor a 6 horas. Obviamente, antes de decir signo de Spalding, tiene que decir ausencia de frecuencia cardíaca total. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Verdad? Sí, mismo respondió. Prendan la luz, por favor.